Muy buenas noches, familia, y también nuestros hermanos que nos acompañan. Siempre es un placer y un privilegio que estén aquí con nosotros. Y aquellos que luego podrán ver este estudio a través del canal. Damos gracias por el tremendo apoyo que estamos recibiendo también allá en el canal. Muchísimas personas viendo los videos. Este mes de octubre fue de 1,400 vistas de todos los temas, no solamente del devocional, sino de todos los temas que estamos ofreciendo allí. Así que el mensaje está llegando a muchas personas, están compartiendo, están suscribiéndose también al canal y esto permite que puedan recomendarlo también a otras personas. Todas estas lecciones buscan nuestra edificación, nuestro crecimiento, nuestro desarrollo espiritual. Así que somos beneficiados de tener de parte de Dios la oportunidad de reunirnos cada semana y poder estudiar juntos, porque estamos aprendiendo juntos, empezando con este servidor y luego todos los demás que estamos aquí y los que verán después. Vamos a continuar entonces con nuestra hermosa serie, pero el mayor de ellos es el amor. Es hermosa por el tema particular que trata y por todo lo que estamos aprendiendo en ella. En particular, en este devocional número 38, vamos a estudiar la lección 4: el amor conduce a la obediencia. El amor conduce a la obediencia. Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 15, quizás no lo sabemos de memoria, es bien corto, es muy conocido: si me amáis, guardad mis mandamientos. El inspirado apóstol Juan, el discípulo amado, escribió en Primera de Juan capítulo 5, versículo 3: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. La única manera posible de ser amigo del Señor es obedecerle. Solo aquellos que le obedecen le aman. Recuerde lo que acabamos de leer en Juan capítulo 14, versículo 15. Así que vamos al primero de los 4 puntos de esta noche en nuestro tema: el amor conduce a la obediencia. El primero de ellos es amar a Dios, es amar a la iglesia. Esto significa que alguien obedece el evangelio porque ama al Señor, para que el Señor lo pueda agregar a la iglesia, a esa única iglesia. Hechos capítulo 2, versículos 22 al 47. Si las personas que escucharon el sermón de Pedro no le hubieran temido a Dios, no hubieran entendido lo que es amar a Dios, en ningún momento le hubieran prestado atención a Pedro, o después de escucharle un rato hubieran decidido simplemente seguir su camino o burlarse de él o atacarlo y pedir que también fuera crucificado. Pero encontramos un grupo de personas de alrededor de 3,000 que escuchan con mucha atención, con mucha reverencia, y se convencen de la verdad del evangelio y obedecen. Repito, Hechos 2, 22 al 47. La escritura nos dice que somos llamados, al igual que ellos, por el mismo método, por el mismo vehículo de salvación, que es aquel que representa el poder de Dios para salvación en la tierra. Este es el evangelio. Tenemos allí segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 y 14, confirmando esto. Y somos llamados a través de ese evangelio, y somos llamados, al igual que esas personas del primer siglo, en una sola iglesia, no en un cuerpo denominacional, no en una organización multifacética donde hay diferentes doctrinas y prácticas contradictorias, sino en una sola iglesia. Y hemos sido llamados también en un solo reino. Podemos confirmar esto en Colosenses 3:15 y Primera de Tesalonicenses 2:12. Segundo punto: el amor nos motiva a adorar a Dios. La verdadera adoración fue definida por Jesús en un pasaje que también es bastante conciso, bastante conocido, y seguramente lo podemos conocer de memoria, como es Juan 4:24. Si no es así, les animo a que lo puedan memorizar, a que lo puedan colocar en un lugar muy visible en casa para estarlo viendo constantemente, y sepamos a qué vamos a cada reunión de la iglesia. Dice: Dios es espíritu
y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Como bien sabemos, nuestra adoración debe ser en espíritu, en el sentido de que debe ser sincera, debe ser ferviente, debe estar involucrado el corazón, deben estar involucradas nuestras emociones, nuestra voluntad. Y es que estamos hablando del amor y en el amor tiene que estar involucrado el espíritu del individuo que ama, deben estar involucradas sus capacidades de decidir, sus capacidades de razonar. Si no las ha involucrado, entonces no estamos hablando de verdadero amor. También dice el texto que debemos amar a Dios en verdad. Y amar a Dios en verdad es hacerlo de acuerdo a su palabra. Esto nos restringe a no poder adorar a Dios según a mí me nazca en el corazón, o según vea que lo hace todo el mundo, o según aquel grupo lo practica y a mí me llama la atención, o porque en algún momento nos cansamos de hacerlo de la misma forma y queremos ahora implementar cambios. Dice que debe ser de acuerdo a la verdad y que ese tipo de adoradores, los que involucran corazón, voluntad, emociones y los que hacen todo en la adoración conforme a su voluntad, esos son los adoradores que Dios busca. En cambio, los que hagan lo contrario a esto son adoradores, pero adoradores que Dios rechaza, que Dios ha condenado como falsos. Recuerde que la palabra de Dios es la verdad. Jesús dijo en aquella oración de intercesión de Juan 17:17, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. También dice la palabra que es Dios el único objeto de nuestra adoración. Cuidado con el término objeto, porque en mi país generalmente significa una cosa, pero objeto también es utilizado gramaticalmente para referirse, otra de sus acepciones es como el objetivo, la meta, y en este sentido se usa para hablar de Dios como el objeto de adoración, o a veces decimos que el hombre es el objeto del amor de Dios, es él, es la meta, es el punto que se está señalando, ¿no? Bien, también en nuestro tercer punto, el amor de Dios nos enseña y nos motiva a amar a los hermanos. Por eso se refiere Dios a la iglesia como una familia. Dios se refiere a la iglesia como sus hijos. Y debido a que somos sus hijos, en primer lugar, imitamos lo que Él es. Hacemos las cosas como Él las hace. Hablamos como Él habla. ¿Y Dios qué es? Dios es amor, que es precisamente el punto de nuestra serie de lecciones. Y dentro de este ámbito de amar a los hermanos, Jesús nos ordenó en Juan capítulo 15, versículo 17, esto os mando, que os améis unos a otros. Con esto Jesús estaba distinguiendo, como explicábamos hace poco en otra lección, la diferencia entre el amor que es emocional, el amor que puede hoy estar y mañana desaparecer, que ayer no estuvo y de pronto hoy surgió por una cosa muy espontánea, pero que asimismo desaparece, de aquel amor que es una decisión. Ambos, decíamos el otro día analizando el capítulo 21 de Juan, son importantes en una relación personal. Es muy hermoso que no solamente alguien ame a su esposa porque ya se casó con ella y hay un mandamiento en la Biblia que pide que la ame, ¿no? Qué bueno que haya ese otro amor llamado en griego fileo, que es un amor por sentir que la otra persona es muy importante para uno, que la otra persona provoca las mejores emociones y disposiciones en nuestro corazón y además de eso tener ese amor perfecto, ese amor eterno del que habla la Biblia con el término ágape, que es un término, o perdón, que es un amor incondicional que busca siempre el bienestar del otro, sacrificando el propio, aun cuando no reciba lo mismo a cambio. A ese amor es al que se refiere la Biblia cuando ordena amar a la esposa, cuando ordena amar a los hermanos y cuando ordena amar a Dios. Nunca, como decíamos en aquella lección, nunca utiliza fileo para decir amar a Dios. De hecho, para que vean lo importante de la clase
que estuvimos dando la semana pasada aquí mismo en el devocional sobre los términos para amor que elige el Espíritu Santo. Y recuerde la ley de la parsimonia. Dios no hace nada que no sea verdaderamente necesario. Entonces, cuando Dios elige fileo solo para hablar de amor entre los hombres, pero cuando habla de que es una orden amar a los hermanos o amarlo a él, nunca utiliza fileo, solo ágape, nos está diciendo que ese amor fileo no es el amor que él pide ni el que él espera hacia él. Y casualmente hace 2 noches leía a un colega, para que usted vea que esto se da dentro de la iglesia del Señor, nunca menciono nombres porque el objetivo no es desacreditar a nadie, pero sí para que vean lo importante de aprender esto y lo grave de no entenderlo. El hermano decía, hoy pasé una tarde en un lugar solitario donde solo estábamos el Señor y yo, y esa, decía él la palabra, donde podíamos vivir esa relación romántica que tenemos él y yo. Una cosa muy, muy íntima y muy particular entre nosotros dos. Pues eso que el hermano ha dicho es una barbaridad con mayúsculas. Es una barbaridad porque el amor fileo es, puede entrar dentro de esa categoría de romanticismo, el amor eros, que es otro término griego también que utilizaban en los tiempos del Nuevo Testamento, no en el Nuevo Testamento, pero en esa época, para hablar de la atracción sexual. Entonces, donde hay romanticismo hay ambas cosas, hay una atracción sexual y hay emociones. Esto no es lo que Dios pide de sus hijos. Dios pide una relación de un amor superior a esos amores, diferente de esos amores, y por eso no es correcto decir yo estoy enamorado de Dios o Dios está enamorado de mí, o yo tengo una relación tal con Dios, por lo menos en los términos que lo decía el hermano. Es absolutamente inapropiado, antibíblico, y esto significa que es importante que una serie de lecciones como esta nos ayude a comprender lo que verdaderamente Dios está esperando de nosotros, porque si no, estamos tomando el camino equivocado. Ágape es el término para decir que os améis unos a otros, que no sea un amor eros, porque Dios no está esperando que nos, bueno, entiéndase el contexto, ¿no? Dios no está esperando que con todos mis hermanos yo tenga una atracción sexual. Tampoco Dios está esperando que yo tenga un amor volátil, un amor que con el paso del tiempo puede disminuir su intensidad o incluso desaparecer. Dios quiere un amor permanente, perfecto, completo. Ese es el que Él ordena aquí. El amor es nuestro distintivo como discípulos del Señor. Dice la palabra en Juan 13, 34 y 35, y todos estos términos, todos estos textos que voy a mencionar, todos tienen, recuerde, el término ágape y no fileo, emoción o eros sexual, mucho menos. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Más que colocarnos una camiseta o un suéter, como decimos en Panamá, que diga yo amo a Dios, dice que la mejor manera de decirle eso al mundo es que ellos vean, que ellos sean testigos de cómo nos amamos entre nosotros. Desde nuestro primer encuentro con el cristianismo se nos ha enseñado esto, se nos ha enseñado a amarnos. Dice el apóstol Juan, el apóstol del amor, como ha sido conocido, por lo menos después que se reformó, ¿verdad? Porque primero era un Boanerges, era un trueno, pero luego fue reformado por el Señor y entonces conocido como el apóstol del amor. Dijo él en su primera carta, el capítulo 3 y versículo 11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Es el amor por los hermanos lo que nos distingue como hijos de Dios de los hijos del diablo. De hecho, este mismo apóstol del amor escribió en esa primera carta, pero en el capítulo 3, versículo 14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano
permanece en muerte. Debemos demostrar evidencia de nuestro amor por nuestros hermanos, no solamente debe ser una expresión. Y es concebible que en un caso extremo pueda ser necesario que un cristiano incluso dé su vida por sus hermanos. No sé si estamos verdaderamente conscientes de que esa es parte de nuestra responsabilidad dentro de este amor perfecto. Dice, sigue diciendo el apóstol en este capítulo, pero en los versículos 16 al 18. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Simplemente, dice el apóstol, si no amamos a Dios, entonces no amamos a Dios, perdón, si no amamos en primer lugar a nuestros hermanos. Lo dice directamente ya en el capítulo 4, los versículos 20 y 21. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Con lo anterior en mente, no es sorprendente que Pedro escribiera en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 8, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Note el término de Pedro allí. No solamente debe ser que tengamos amor por los hermanos, sino que ese amor sea ferviente, que se note, que sea constante, que sea intenso. Y recuerda que no estamos hablando de emociones. Vuelvo a definir el amor según el término que el Espíritu Santo eligió. Es la búsqueda del bienestar del otro, sacrificando muchas veces o sacrificando el bienestar propio, aun cuando no recibamos lo mismo a cambio. Esto nos lleva a nuestro último punto. El amor conduce a la obediencia a la palabra de Dios. David, el poderoso rey de Israel y maravilloso salmista, amaba la palabra de Dios. Él escribió en el Salmo 119, el verso 172, hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Dice que también la amaba más que el oro. Dice en el Salmo 119, verso 127, que es así, y que el hombre justo, llegó a escribir el salmista, se deleita en la ley del Señor. Note, Salmo 119, 11, o me faltó aquí el Salmo 1, verso 2, que dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Otro texto para colocar. Es más, empapele toda la casa, ¿sí? Ya empapele toda la casa, porque llevo como 3 meses recomendándole textos para poner en un lugar clave, pues que yo creo que ya no les quedan lugares, así que termine de empapelar su hogar. Eso es maravilloso. ¿Usted no ha ido a esos lugares de comida rápida que han colocado en todas sus paredes todas las promociones y personas comiendo ese producto o mejores productos? Entonces le toman la foto y la ponen luego acá en este local? Bueno, llene su casa así de textos. Este es uno, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ponga el verso 1 y el verso 2 y le va a quedar fenomenal. Decía que también David escribió en el Salmo 119, verso 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Un desconocimiento y falta de amor por la palabra de Dios invita a la destrucción. Recuerde Oseas 4:6, el pueblo perece por falta de conocimiento. O segunda de Tesalonicenses 2:10 al 12, que habla de quienes no aman la verdad, terminan creyendo mentiras, y esas mentiras terminan llevándole a la condenación. Es absolutamente inútil que alguien diga con sus labios o profese amar al Señor mientras se niega a hacer su voluntad. Multitudes de personas religiosas en el mundo ignoran los mandamientos del Señor. En cambio,
enseñan que el cumplimiento de los mandamientos de los hombres traerá salvación, una salvación ilusa, una salvación fantasiosa, porque no es la salvación de la que habla la palabra. La verdad es que si alguien sigue las doctrinas y mandamientos de los hombres, su adoración es vacía, es vana, dijo el Señor. Su servicio religioso le va a traer condenación. Recuerde Mateo capítulo 15, versículo 9 y Marcos 7, 6 al 9. Todos los que no amen al Señor y lo obedezcan estarán perdidos, como lo explicó el apóstol Pablo en el último texto que quiero compartir con ustedes esta noche para cerrar la lección. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Estoy absolutamente convencido de que ninguno de los que estamos esta noche aquí, absolutamente convencido de que ninguno de los que luego se tome el tiempo de escuchar esta lección ya grabada en video, desea ir a la condenación y estará excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos mostrar nuestra obediencia a través de la palabra de Dios. Debemos amar a la iglesia, debemos adorar a Dios como es debido, debemos amar a los hermanos y debemos amar la palabra del Señor. Hasta aquí nuestra lección de esta noche. Que el Señor siga bendiciéndonos ricamente.